hoy en día multitudes son guiadas por personas. Hay diferentes tipos de multitudes que son conducidas a su propia destrucción, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que piensa que está caminando un camino correcto. De hecho, la mayoría pensamos eso. Pensamos que estamos caminando por un camino correcto, pero hay camino que parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Muchos piensan que ayudando aquí a unos pobres y dándole de comer a algunas personas, con eso se gana un puesto en el cielo. Y son tantas las personas que piensan así. Ayer estaba hablando con una persona que precisamente decía, pero ¿por qué no mejor se hace una finca y se siembra y se le da de comer a mucha gente, en vez de invertir en predicar el evangelio? Yo le decía a esa persona que lo más importante de lo que Jesús ordenó fue al irse, prediquen el evangelio a toda criatura. Porque la predicación del evangelio salva a la gente de la condenación. Aleluya. Sin dejar de reconocer lo importante que es la alimentación. Pero muchísimo más importante es la predicación, para que la gente conozca la verdad. Sin conocer la verdad, no hay opción alguna de que alguien pueda salvarse. Por eso es indispensable conocer la verdad, y la verdad está en la Biblia. La Biblia cuenta la verdad. Ahora, hay muchos libros que cuentan verdades. Hay libros que cuentan la historia de Roma, y es verdad lo que dice ahí. Pero no es la verdad que nos liberta a nosotros. Cristo es la única verdad. Los libros que nos hablan de Cristóbal Colón, es cierto, Cristóbal Colón llegó a la América. Es cierto que comenzó allí el Nuevo Mundo a ser poblado. Todo eso es verdad. Pero la más importante verdad de algo que tiene que ver con nuestra propia vida es lo que está escrito en la Biblia. La psicología es una gran mentira. Son ciegos guiando a ciegos. Y Jesús en Mateo capítulo 23, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que usó la palabra ciego más de 4 veces. Fariseo ciego, le decía. Es algo fuerte y radical, porque Jesús estaba atacando la cabeza de la serpiente. Aleluya. Pero lo triste del asunto es que la información dada a nosotros en Mateo 15, 14 es, aunque no parece justo, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Algunos pudiéramos pensar con diferente justicia. Si un ciego guía a otro ciego, el primer ciego lo condenamos y el segundo ciego le damos otra oportunidad. Es probable que algún juez que vea que un ciego guía a otro ciego culpabilice totalmente al primer ciego y exonere totalmente al segundo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús condenó a ambos. O mejor, los dejó que los dos se condenaran. Porque dice, el ciego guía al ciego y ambos caen en el hoyo. Cualquier persona que pertenezca a una iglesia de falsa doctrina, donde le están enseñando cosas antibíblicas, son ciegos que están guiando a ciegos. Y la persona que está siendo guiada por un líder ciego no tiene excusa para decir fue culpa de mi líder, porque ambos caen en el hoyo. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Es bien profundo, aunque la frase es bien elemental, es bien profundo, y Jesús acostumbraba a hablar por este tipo de frases cortas que tienen un profundo mensaje.
Las diferentes religiones están manejadas por diferentes líderes. Los fundadores de Testigos de Jehová, mormones, adventistas, fueron personas ciegas que condujeron a miles de personas a perderse, a caer al hoyo, por tergiversar la palabra de Dios. La mayoría de personas en el mundo, el 67% aproximadamente, no cree la Biblia. Son ciegos absolutamente. Siguen a otros caminos. Pero lo triste es que en el 33% de cristianismo que hay en el mundo aproximadamente, aunque tienen la Biblia en su casa, son ciegos. Y ni siquiera pueden, con la Biblia en la puerta de su casa, escapar del hoyo. Eso es lo más triste. Y yo era uno de ellos. Yo por 22 años estuve con la Biblia en mi casa y jamás me hizo siquiera cosquilla. Era para mí un libro más ahí, colocado en el estante. Vemos que el hombre siempre tiende a autoexonerarse de culpa. El hombre tiene una tendencia tremenda a exonerarse de todo tipo de culpa producida por el pecado. Porque el pecado es algo existente realmente. Aún en personas que no creen en Dios, el pecado sigue existiendo. Por eso es que la gente se siente culpable y por eso se ponen en una taberna a tomar y a tomar, porque tratan de olvidar. Hay penas en el alma y es el peso del pecado. Aún en una persona que diga yo no creo la Biblia, yo no creo en Dios, no creo que exista el pecado, aún ahí el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, y esta persona, aunque no acepte que tiene pecado, se siente mal, incómodo, con el corazón vacío, triste. Pero el hombre siempre ha tenido esa tendencia por herencia. El hombre ha querido heredar la condición de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de tratar de no aceptar la culpabilidad. Aleluya. Cuando el éxito está en aceptarla. El éxito de una persona está en aceptar que hay culpabilidad en dicha persona. Aún en nosotros los cristianos muchas veces eludimos las culpas y no queremos aceptar que tuvimos culpa en el asunto. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hay que estar siempre con el bombillo prendido, pensando si nosotros hemos engañado, hemos hecho mal, hemos falsificado, hemos hecho cosas que no son correctas. No solamente tratar de inculpar al vecino, sino reconocer que también nosotros hemos sido culpables. Por ejemplo, nosotros tratamos de culpar generalmente a diferentes cosas. Algunas veces culpamos a los objetos que están en la casa. Llega alguien a visitar a otro para hablarle de Dios, para orar por él, y encuentra en la mitad de la sala un elefante blanco de yeso allí. Entonces aquel hermano le dice: aquí el culpable de que usted esté así, hermano, es el elefante blanco que está en la mitad de la sala, porque este elefante lo veo como raro, hermano. A mí ese elefante no me ministra. Entonces queremos echarle la culpa al pobre elefante. Aleluya. Queremos echarle la culpa a una cerámica que me regaló mi bisabuela, que hicieron los chichas o los mayas. Entonces esa cerámica está en el estante. Entonces llegamos allá, este es el culpable de que aquí en la casa haya esto y esto. La cerámica.
Siempre buscamos un culpable. Pero resulta que no es cierto que podemos descargar nuestra culpa en los cuadros o en los objetos que están en la casa. Eso es erróneo, aunque suena espiritual. Aleluya. Porque la culpa es de la persona. El culpable es el hombre. Ni hablar de culpar a Dios. Porque muchos culpan a Dios. Pero salgámonos de ese nivel y empecemos a entender que, ok, no hemos culpado a Dios, pero sí hemos culpado otros elementos que no son los culpables. Aleluya. Quizás usted estará pensando, entonces el pastor no cree que puede haber un objeto embrujado. Creo que sí. Creo que sí. Yo recuerdo que visité a un amigo mío hace muchos años para predicarle y la cosa iba mal. La oficina se le movía y él tenía que subir otra vez y no podía trabajar. Yo llegué a su oficina, me senté, comencé a orar por él, empecé a hablar con él. Finalmente, en medio de la conversación, él dijo que había buscado un brujo para que los negocios le fuera bien. Y resulta que la cosa había empeorado. Él tenía un anillo de oro colocado en su mano izquierda. Y él me dijo, este anillo, sin embargo, tiene 7 espíritus que me protegen a mí. Entonces yo le decía, muéstrame el anillo. Se lo quité, lo miré. Yo le dije, este anillo está embrujado. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero la culpa de lo que le estaba pasando no es del anillo. La culpa de lo que le estaba pasando es el pecado que él estaba practicando. Él estaba en adulterio. Él estaba en alcohol. Él había tenido una querida, la había dejado ya. Y esa querida, muy querida, le había puesto brujería y él se defendió con otro brujo. Y me contó que no solo el anillo de 7 espíritus que lo protegía, sino que también había ido a Puerto Colombia de noche y le echaron la sangre en una gallina. ¡Qué bendición! ¿Cuántos dicen aleluya? Uno puede echarle la culpa a la brujería, pero no era la culpa de la brujería. La culpa era de él, que le había abierto la puerta a la brujería. Ahora, si usted le abre la puerta al pecado, cualquier cosa le va a afectar. Si no tienes en tu casa ningún objeto embrujado, es más, si no tienes en tu casa ningún cuadro para evitar que esté embrujado, y si quitas todos los elefantes y todas las figuritas y tu casa simplemente es un playón, si quitas los muebles de la sala para que el carpintero que hizo el mueble de la sala no te meta brujería ahí abajo, y si queda la casa vacía y la pintas con pintura santa, aún así, si usted peca, Satanás, que está a 20 kilómetros de usted, aleluya, va a llegar hasta su casa a hacerle daño. Gloria a Jesús. Porque algunos creen que el diablo nada más ataca en el cuartico donde tú vives. Entonces limpian el cuarto. Pero si tú has pecado o le abres la puerta al diablo, aunque el diablo esté a 20,000 kilómetros, viene donde ti y tiene autoridad sobre ti. Aleluya. Por lo tanto, no podemos culpar al diablo. No podemos culpar al diablo. El diablo es bien malo y asqueroso, pero no podemos culparlo de nuestras fallas, pecados. Aleluya. El hombre siempre tiene esa tendencia. Las mamás normalmente, cuando el joven de su hijo comienza a andar con otro joven y empieza a hacer cosas malas, dice, el que me dañó a mi hijo fue ese muchacho. Y no es verdad realmente.
Aquel muchacho pecó voluntariamente, porque el pecado es un acto voluntario. Si él peca voluntariamente, le está abriendo la puerta al mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si no comete pecado, no puede haber la muerte que llega, porque la paga del pecado es muerte, y el pecado es algo que yo cometo voluntariamente. Aleluya. No es algo que yo puedo cometer dormido, o es algo que un niño puede cometer. Un niño no puede cometer un pecado. Por lo tanto, el hombre no puede comenzar a buscar culpables. Si el hombre se enfoca y empieza a entender que la culpa es suya, la cosa va a cambiar. Y a empezar a cerrarle las puertas al pecado. Aleluya. Y ya no va a echarle usted las culpas al brujo, al hechicero. Esa vieja costumbre de llegar a las casas buscando cuadros y buscando estatuas y buscando cosas. A un hermano, lo visitaron otros hermanos. Él tenía una pared envejecida. Usted sabe, es un nuevo diseño que hay. Una pared envejecida, así como rayadita. Y le empezaron a preguntar: hermano, ¿a usted la economía no se le ha venido abajo? Porque está usando un sistema de diseño antiguo. Aleluya. Nada tiene que ver con eso. La única forma que puede entrar la destrucción a una nación es a través del pecado. Aleluya. Ni siquiera es a través del carnaval, sino a través del pecado que se comete en el carnaval. Aleluya. Es la única forma que Satanás tiene para atacar al hombre. Es la única forma que Satanás tiene para golpear al hombre. Aleluya. Gloria. Ningún atuendo que usted use, ninguna cinta que se ponga, o ningún sombrero que se ponga, o manto que se ponga, lo protegerá a usted. Aleluya. La única forma de protección es a través de apartarse del pecado. Porque el pecado trae destrucción y apaga la luz. Por eso el pecado hace a una persona ciega espiritualmente. No necesariamente ciega físicamente, pero sí ciego espiritualmente. Aún en el infierno hay más luz que en muchos aquí en la tierra. Las personas que van al infierno, cuando llegan allá, tienen más luz espiritual que muchos cristianos aquí. Porque al llegar allá ven todo y entienden todo. Padre Abraham, vi a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Se ven las cosas más claras en el infierno que aquí mismo. En los que no son cristianos o en los que están tibios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que necesitamos es vencer la ceguera espiritual y no ser conducidos por un hombre ciego al hoyo. El lenguaje que Jesús utilizaba era un lenguaje tajante, era un lenguaje maduro. Pablo en una de sus cartas dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero Jesús, lo que habló, todo no era de niño, todo era de hombre. Aleluya. Porque las palabras de Jesús estaban cargadas de madurez. ¿Cuántos dicen aleluya? Y siempre utilizaba léxicos de frases cortas. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. Algo que pudiera yo masticar. No una carta larga que quizás me pudiera morir de un infarto al terminarla, sino una frase directa. El ciego guía al ciego y ambos caen en el hoyo. Hay que tener cuidado. ¿Quién te está guiando a ti? Aleluya. ¿Cuáles son las cosas que tú tomas para guiar? Hay gente que asiste a la iglesia y en consejos de matrimonio van donde el gerente donde ellos trabajan a pedir consejo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Queremos culpar también a nuestros familiares.
Oh, mira, él es así porque su abuelito era así, su papá era así. Entonces, pobrecito. Gloria a Dios. Yo recuerdo un joven que comenzó en el cristianismo con nosotros, pero siempre andaba caído y siempre discoteca y adulterio y homosexualismo. Y nosotros tratamos de hablar con él. Y muchas veces él se resentía. E inclusive encontró amigos que lo defendieran y dijeron, no, pero hay que entenderlo a él. Lo que pasa es que el abuelo de él fue brujo y el papá fue malo. Entonces él viene con una trascendencia muy terrible. Hay que entenderlo. Nada más lejos de la verdad. Ahí lo que estaba haciendo era disculpándolo a él y echándole la culpa, cargando la culpa al abuelo y al papá. Aunque usted tenga una herencia de brujo, hechicero o padre homosexual, usted no está obligado a pecar. Usted no está obligado a pecar. Nada peor que eso. La herencia que recibimos de nuestros padres, un papá homosexual, una madre lesbiana, unos hermanos prostitutos, no te obliga a que tú seas así. No hay excusa. Dios se las arregla para que tú puedas rechazar el mal. De hecho, la mayoría de los grandes hombres de Dios no fueron hijos de hombres de Dios. La mayoría de los hombres y mujeres de Dios que ha habido son hombres y mujeres que han sido hijos o nietos de hombres y mujeres que nunca se convirtieron al Señor. Aleluya. Porque el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Esa teoría de que si el papá es cristiano, la mamá es cristiano, todos los hermanos son cristianos, él debería ser cristiano por lógica, porque recibe una buena influencia, no es verdad. Aleluya. Hay niños que quieren seguir su propio camino. Y de hecho, es algo que tenemos que agradecerle a Dios, que nos ha diseñado a nosotros libres para escoger lo que querramos. Así mi abuelo sea cristiano y mis hijos sean cristianos y mi esposa sea cristiana y toda la familia sea cristiana. Yo decido ser otra cosa. Aleluya. Y al contrario también. No importa que tengas un papá ladrón, un abuelo hechicero, unos hermanos homosexuales y te hayas criado con una pareja de homosexuales, aún así tú tienes la total libertad para rechazar el pecado y levantarte en Cristo Jesús. Aleluya. Inclusive, y peor todavía, aún si la persona no es cristiana, he conocido el caso, y esto chocará con algunos religiosos que piensan que es imposible, algunas personas que no son cristianas, de papás borrachos, de alcohólicos anónimos, mamá borracha, han decidido, sin ellos ser cristianos, no practicar ese pecado. Y lo sabemos que está en la sangre, porque el pecado se transmite. Pero se transmite el pecado al niño, el pecado original, pero eso no quiere decir que él está obligado a pecar. ¿Sí me está entendiendo eso? ¿Cómo se traduce eso? El hijo siente un fuerte deseo de ser homosexual, siente un fuerte deseo de tomar alcohol, pero él va a tener más fuerza para decirle no a eso, porque Dios es justo. Si él quisiera dejar de practicar ese pecado, pudiera. Aleluya. De hecho, escuché el testimonio admirable de un amigo mío. Yo fumé marihuana con él y él no se convirtió cuando yo me convertí hace 32 años. Hace 10 años lo vi, ya estaba convertido, y le pregunté, ajá, ¿qué? 10 años sin fumar marihuana. Y él me dijo, no, mucho tiempo más. Y dije, ¿cómo? Sí, primero yo dejé la marihuana, me dijo, y 5 años después recibí a Cristo como Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre tiene una fuerte voluntad. Él simplemente, aunque era mundano, se dio cuenta que la marihuana lo estaba acabando
y que iba cabizbajo hacia el fin y empezó a decir: no puedo seguir en esto, y frenó. Aleluya, gloria a Jesús. Una persona que fume cigarrillo y tenga un demonio de cigarrillo, escuche esto, él puede dejar de fumar aunque el demonio permanezca dentro de él. Aleluya. Evidentemente, si la persona recibe a Cristo, el demonio del cigarrillo va a salir y se va a sentir libre. No puede ser libre si no recibe a Cristo, pero sí puede con su fuerza de voluntad decir no y no y no. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Porque el hombre tiene una fuerte fuerza de voluntad y la puede ejercitar. Lo que el hombre no puede hacer es sacar un demonio fuera sin Cristo. El hombre, repito, no puede ministrar liberación sin Cristo. Había 7 judíos que iban a sacar un demonio y el demonio habló y dijo: yo sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el demonio golpeó a todos estos 7. Porque el demonio no sale por la mano de un no cristiano. Amén. Ni una persona que no sea cristiana, no puede decir: sal demonio, sal de aquí, en el nombre del brujo, o en el nombre mío sal. El demonio no va a salir. Pero el hábito sí lo puede suprimir. Aleluya. De hecho, hay muchas personas sentadas hoy aquí o por la televisión que pueden tener un demonio de adulterio. Sin embargo, tienen 2 meses que no adulteran, porque han hecho el esfuerzo de no hacerlo. No puedo caer, no puedo caer. ¿Cuántos dicen aleluya? Esa persona tiene que ser libre para evitar que pronto pueda caer. Aleluya, gloria a Jesús. Pero lo que le estoy hablando en esta hora es del poder de la voluntad. Usted puede tomar una decisión y lo único que va a afectar tu vida delante de Dios es el pecado. Aleluya. No, que en la librería mía, en mi biblioteca, tengo un libro de satanismo y no me había dado cuenta. Entonces me estaba trayendo ruina. No, la ruina llegó por otro lado, pero no por ese libro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es el error de no ver bien. Atribuir la caída a otras cosas diferentes que a nuestros propios pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Evidentemente, si dentro de mi casa hay un objeto que yo sé que está consagrado a los demonios, debo botarlo, debo romperlo, claro que sí. Porque Dios no me ha llamado a tentar a Dios. Aquí está, para ver qué me vas a hacer, demonio. Vamos a ver qué me vas a hacer. No, pues ese objeto hay que romperlo. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre siempre trata de autoexonerarse. No, yo no fui, fue él. Está llorando la hermana y los otros hermanos dicen: ahí está en pecado. Es ella la culpable, yo no. Hay una tendencia en nosotros. Esa tendencia la heredamos a Adán y Eva. Vamos a darnos cuenta en Génesis que fue Adán el culpable. Génesis capítulo 3:12.